Y gracias por continuar aquí en su programa Guanajuato Trendy. Ya estamos de vuelta, Marcelo. Exactamente, es el invitado del que habíamos estado hablando, que ya a semanas anteriores ya había podido tener la oportunidad de estar con él y sobre todo de enseñarnos acerca de lo que realiza Nexbel. Él Bienvenido. es el director José de Muñoz, director de CENEC, ¿correcto? Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos de nuevo y por abrirnos las puertas para estar aquí más. Es que nos quedamos bien picados, en ese programa se nos fue súper rápido, Sí. Es que está enorme el tema a abordar. Exactamente, y sobre todo es un tema que yo creo que a mucha de la gente de Guanajuato nos causa, ¿cómo se podría decir? Que lo necesitamos, vamos. Exactamente. Entonces, pues bueno, hoy, ¿de qué nos vas a platicar? Pues bueno, como les hemos comentado, tenemos la intención de venir y hablar sobre lo que dan los primeros auxilios. Pero para poder nosotros empezar a hablar sobre lo que es los primeros auxilios, necesitamos primero tener como un previo. Okay. Lo que hablamos, la parte de lo que es la seguridad, la protección y lo que es la activación del sistema de urgencias. Okay. O sea, antes que nada, pues tenemos que hablar que en México casi no hay cultura de prevención. O sea, la prevención aquí en México está por los suelos. Sí. O sea, nosotros somos tan desprevenidos que hacemos cosas normalmente o cotidianamente que dicen, eso lo vemos como normal. Pero que si nos ponemos a pensar en los riesgos que podemos tener, pues son altos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha conectado en un multicontacto 20,000 conexiones? Sí. Ahorita en Navidad, ¿qué pasó, no? Exactamente, o sea, se supone que las tomas de corriente son de 2. Ajá. ¿Y qué hacemos? Hay 2, pues le metes uno de 6. Y ya, llenas. Y luego otro de 6. Entonces, pues ya tienes un montón de... Le pones otra extensión para que te dé otras más. Entonces, estamos sobrecargando una línea, ¿no? Sí, son claro. Cosas que nosotros vemos como cotidiano, pero pues, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de seguridad, es algo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque estamos sobrecargando una línea de energía. Lo mismo con cuestiones de seguridad, por ejemplo, a la hora de manejar, ¿no? O sea, todo el mundo manejamos. De por sí manejar ya es un riesgo. Por cuestiones de que a veces no el que maneja, pero la gente que va afuera. Exacto. Y le agregamos que o vamos usando el teléfono, o se va maquillando a la gente, o va comiendo. ¿Ya ves, Marcelo? O va manejando en estado de ebriedad. Que muchas veces dice la gente, es que yo tomado manejo mejor. No, y la realidad es que no es cierto. Aunque uno se sienta que maneja mejor, la realidad es que el alcohol o las drogas disminuyen la capacidad de respuesta de las personas. Exacto. Entonces, hacemos cosas cotidianas que son riesgosas para nosotros. Exacto. Y es algo que nosotros debemos de prevenir, ¿no? O sea, también, perdón que te... a la hora de comer, cuando nos atragantamos, ¿no? Muchas veces estamos comiendo y por estar hablando nos podemos llegar a ahogar. Y ahí tienes a tu compañero dándote unos golpes para que salga. Cuando en realidad no debe de ser así, ¿verdad? O de toma agua, cuando tampoco debemos de tomar objetos, sino son otras maneras de desatragantarnos. Entonces, pues son diferentes cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a prevenir. Okay. Y una de las maneras de prevenir es empezando por la casa. Yo he comentado con otro compañero en una invitación que nos hicieron la vez pasada que en México no existe esa cultura como tal. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y allá, por ejemplo, en la preparatoria es forzoso que todos los alumnos que se gradúen de preparatoria tomen un curso de primeros auxilios básicos. Exacto. Es un crédito que tienen que tomar para poder salir, graduarse de la preparatoria. Díganme ustedes, ¿en qué escuela les exigen a los alumnos un curso de primeros auxilios? Y si lo vemos a futuro, estamos hablando de que son 60 bueno, en el caso de mi generación allá son miles de personas las que se gradúan. Hablamos de gente que sale preparada para darle una primera atención a una persona en caso de una emergencia. Y no solamente nos esperanzamos a pues que venga la ambulancia. Sí. Y ese es el error que cometemos porque decimos, nosotros podemos ser una herramienta de ayuda si supiéramos, pero como muchas veces no estamos preparados, decimos, bueno, deja que tarda como 5 minutos la ambulancia, ahorita que llegue, yo creo que sí vas a estar bien. Exactamente. Entonces, esos minutos pueden ser vida. Claro. O por ejemplo, pasa una emergencia, ¿y qué pasa? Hay un accidente, ¿y qué es lo primero que hacen? Redes sociales, foto para el Facebook, o le hablas al amigo, oye, ¿qué crees que pasó esto? Exacto. En vez de hacer lo que realmente se tiene que hacer. O hay una emergencia, marcas el número de emergencias y solicitas ayuda. Claro. Ya después de que solicitas la ayuda, pues ya, le hablas a quien quieras o haces lo que quieras. Pero no, es lo que dices, o sea, hacemos otras cosas y estamos perdiendo tiempo que puede ser la diferencia entre salvarle la vida a una persona o que no sobreviva, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas eso es muy cierto. Por ejemplo, en Facebook es algo que yo creo que todos los días vemos alguna noticia de esa índole y normalmente vemos un asalto y ves, o sea, la persona que está grabando, hay otros 15 grabando en lugar de ayudar o en lugar de auxiliar, decir, o separarle que están golpeando, no sé, algo, no, mira, y se escuchan risas. Entonces,
tenemos una cultura muy mala de prevención y sobre todo no sabemos cómo actuar en momentos así. Exactamente. Entonces, he aquí la cuestión en la que nos gusta enfocarnos a nosotros antes de empezar con un curso de primeros auxilios. ¿Cómo debemos de actuar en caso de una emergencia? Pues antes que nada hay que estar tranquilos. Porque como dices, una persona que no está tranquila y que no piensa fríamente, en una situación de emergencia, en vez de ayudar, No piensa. estorba. Ajá, Sí. Dicen que mucho ayuda... Mucho ayuda el que no estorba. Exactamente. ¿Y qué pasa? Ves en la gente un accidente, en la calle un accidente, una persona tirada, y hay un montón de gente. Nosotros decimos que los mirones nunca faltan. Está un montón de gente encima de la persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero nadie hace nada por ayudar a la persona. ¿Por qué? Porque tal vez dice uno, pues ahorita el de aquí al lado le va a hablar a la ambulancia. Y el de al lado está pensando, no, pues el de aquí al lado te le va a hablar a la ambulancia. Pensando y nadie lo hace. ¿Qué es Pura lo que debe cadena. hacer? Pues obviamente una persona con liderazgo dice, ¿sabes qué? Yo voy a ayudarles, tu amigo marca el número de emergencias. Deslindar responsabilidades. De esa manera nosotros obligamos a que las personas hagan algo. Exacto. Si yo digo, alguien llame a una ambulancia, ¿quién cree que va a hablar en la ambulancia? No, pues nadie. Nadie, porque todo el mundo va a esperar que el de al lado lo haga. Exacto. Pero si yo volteo y le digo a la compañera de la playera rosa, marca el 911 y pide una ambulancia y regresa. Exacto. Y es muy cierto porque normalmente no sabemos, aparte de cómo actuar, bueno, resulta, yo he escuchado, la verdad, yo nunca he tenido la oportunidad de marcar o la desafortuna de marcar al 911, pero muchas veces me comentan que los que te contestan, ¿y cómo está? Y a ver, ¿dónde fue? Entonces, Oye, te hacen muchísimas preguntas. exactamente, hasta la capacitación que deben de tener debe de ser como más objetiva, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Qué le pasó? Ok. Pero muchas veces, oye, ¿y lleva mucho tirado? Ok. Y creo que hasta en ese aspecto debe de ser como una labor del entorno, ¿verdad? Es que exactamente esa es la cuestión por la que la capacitación es importante. Porque para que nosotros entendamos cómo funciona el sistema de urgencia, pues tenemos que conocerlo. A ver, ustedes que están aquí, dígame, ¿cuántos cuerpos de emergencia tenemos en la ciudad de Guanajuato? Cuerpos de emergencia tenemos Bomberos, bomberos, Cruz 911, Roja. Cruz Roja. Y ángeles verdes o Pues bueno, esos son auxiliares. de vial. Ajá, viales. Vean. 4. Hablamos de que tenemos 2 cuerpos de bomberos. Ajá. Tenemos a la Cruz Roja, tenemos policías, ya sea municipal, tránsito, si me explico, Ajá. protección civil, ajá, y el sistema de urgencias. Ok. Si me explico, son alrededor de 7, 8 corporaciones diferentes, de las cuales, por ejemplo, en el caso de las atenciones de emergencia o primeros auxilios, se encarga la Cruz Roja como tal y apoya el cuerpo de bomberos y el sistema de urgencias y Ok. protección civil cuando ninguno de ellos apoya. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros hablamos al número de emergencias para solicitar un apoyo de una ambulancia o de un camión de bomberos o de una patrulla, dices, hacen un montón de preguntas, pero tiene un porqué. La gente que está del otro lado del teléfono tiene un libro, Como un formulario. un formulario de preguntas. La importancia de esas preguntas es el poder averiguar si realmente la llamada que tú estás haciendo es una llamada de emergencia y amerita Ajá. que se desplace una unidad. ¿Por qué? Vamos a pensar que tú tienes un familiar que está atragantándose. Bueno, que se pegó. La buena llegó voladora. Nada, no es cierto. Haz de cuenta que tienes un niño, un familiar, un sobrinito que se tropezó, se cayó y está sangrando de la rodilla. Y tú tienes a tu papá que se está infartando. Ay, no. Tú hablas, oye, es que necesito una ambulancia porque se cayó mi hijo. Y tú hablas, oye, necesito una ambulancia porque papá se está infartando. Yo soy el de cabina, ¿a cuál creen que yo mandaría la ambulancia? Pues al que tiene más peligro al que tiene más riesgo de perder la vida. ¿Y quién sería en este El caso? papá de... Efectivamente. Bueno, es broma, es un poniendo, ¿eh? es un un poniendo, suponiendo, sí, no, sí, no, sí. eso es real. Oye, sí, tu papá en la casa es como que, oye, pero Pero estoy bien, no me pasa nada. No, eso Es un caso, pero es algo, digamos que la manera de ejemplificarlo más drástica, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la falta de conocimientos o la falta de preparación en este tipo de cuestiones hace que la persona con el desconocimiento de lo que es una emergencia, pues desde su punto de vista dice, mi hijo se lastimó, está sangrando, es una emergencia. Y yo quiero una ambulancia. Oh, ya. ¿Sí me explico? Y aquí lo que estamos comentando, viene una vertiente que es muy importante, que es el no hacer bromas. Claro. Porque ahorita precisamente estás hablando de priorizar, ¿no? Supongamos que una persona está haciendo una broma y una persona que realmente se Lo está... necesita. Exacto, porque es un número gratuito, entonces 911. A ver, vamos a intentar, queremos esa adrenalina tonta de marcar y ver qué nos contestan. Entonces, muchas veces, como familia, como personas, sabemos que el hijo lo está haciendo, pero no lo regañamos. O sea, ay, pues deja que se está divirtiendo, es niño. Hay que enseñarlo desde la casa, decirle, mira, mi hijo, esos números son emergencias, son
Únicamente. Ese número, yo creo que nadie lo quisiera tocar. Solamente se toca cuando realmente está pasando algo peligroso, que es lo que ustedes ya empiezan a averiguar. Y ese es otro de los puntos que nosotros nos gusta tratar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Mi familiar está enfermo y quiero una ambulancia. Pero obviamente el de cabina la manda a la persona que está más grave. Tú vas a decir, no, es que nunca contestan, no sirven, nunca están disponibles. Pero no es eso, sino que la persona que está en la cabina tiene que diferenciar y tomar una decisión de cuál es la necesidad mayor. Priorizar como mencionaba. Exactamente. Entonces aquí el punto está en qué datos debemos de darle a la persona que está del otro lado. Si nosotros damos la información suficiente, ni nos va a preguntar nada. ¿Qué son los datos importantes a dar? Nombre de la persona que está hablando. ¿Por qué? Porque necesitamos identificarnos. El número telefónico del cual estamos hablando. Porque si se corta la llamada o si la persona de cabina quiere regresar la llamada para complementar la información o solicitar más información, lo puede hacer. O para corroborar que no es una llamada falsa. Porque 8 de cada 10 llamadas son falsas. Exacto. Eso es a lo que nos Y referimos. no es broma. Me ha tocado estar luego en la cabina y contestar el teléfono, y hay ciertas zonas en las que parece que les pagan a las personas por hablar y hacer bromas. Ay, no lo hagan. Y está Así la es. línea ocupada porque están hablando para decir tontería y media. Exacto. Entonces, eso es muy grave porque, como dices, puedes estar haciendo una llamada de broma y una persona que realmente necesita una ambulancia intentar llamar y no pasa. Y el problema está en que los papás no hacemos eso. En Estados Unidos, yo comparo mucho a veces porque es lo que a mí me gusta hacer también. porque no es porque estamos muy mal, bueno, sí estamos en desarrollo, digámoslo, pero nosotros estamos haciendo nuestro sistema al modo de ellos. Entonces, obviamente, si estamos haciendo nuestro sistema al modo de ellos, debemos de compararnos con cierto cierto sistema. Entonces, allá a todos los niños, desde que están en el kinder, en los primeros años de la escuela, se les enseña. En caso de una emergencia, ¿a qué número tienen que marcar? 911. Y todos los niños lo saben. De hecho. De hecho, hay llamadas en la tele grabadas, porque se graban todas estas llamadas, donde hay niños llamando para pedir una ambulancia, para atender algo o para solicitar un apoyo. Y de Porque hecho se le les dicen, oye, enseñó, ¿cómo sí. supiste marcar ese número? Ah, es que mi mamá me lo enseñó, Sí. marcar 911, entonces... Ahora, antes aquí en México era complicado porque teníamos el 066 y teníamos todos los números locales y los números gratuitos de Telcel y demás. Entonces, era un problema porque la gente no sabía ni a qué número tenía Para que llamar. recordar, ¿no? Exactamente, Sí. ¿cuál es el ¿Cuál es número? el Entonces, lo número? más fácil era tener una listota de todos los Exacto. números de emergencia. Pero ahora se ha hecho a modo de que sea un sistema internacional. O sea, ya ahorita el 911 es el mismo número de Conocido. emergencia para casi la mayoría de los países de América Latina, de toda América. Entonces, ¿por qué? Les comento a las personas, dicen, no nos hemos dado cuenta, pero anteriormente le preguntas a la gente, ¿qué número es el número de emergencia de aquí? Sabe. ¿Cuál es el número de emergencia de Estados Unidos? No, pues el 911. ¿Por qué? Pues porque le hace mucha difusión Exacto. a través de la televisión, películas. de las Sí. películas. No hay película de... Las de- series también. Sí, series exacto. o películas en la televisión donde no te marquen el Claro. 911. Exacto. Y aunque ustedes no lo crean, subconscientemente a la gente se lo están inculcando. Entonces, Sí. toda la gente que ve películas, ve series, ve todo este tipo de programas, inconscientemente aprende que el número de emergencias es el 911. Exacto. Entonces, díganme ustedes en qué película de México o del cine mexicano sale marcando al 066 o sale marcando el número de emergencia. Aquí encontramos puro Juan Gallo, ¿no? Yo lo sé hacer. Exactamente, entonces Entonces, es diferente la forma del trabajo, ¿no? Entonces, es importante que desde la casa, como mencionabas, nosotros se le inculquemos a nuestros hijos. ¿Tienes familiares pequeños? Sobrinos. Sí, ¿Sobrinos? pero hace ¿Qué mucho edad que más no o lo menos? Como de 8, 10. De 7 años. Pues, ¿en algún momento le has dicho, oye, ¿qué haces en caso de emergencia? ¿O le has platicado qué hacer? No, pero lo voy a hacer en la próxima comida familiar. Yo lo que hacía con él, bueno, tengo 2 años que no lo veo por problemas legales, pero yo lo que le enseñaba es, se aprendió el número mío, el de mi mamá y el de mi hermano. De hecho, le poníamos el teléfono y decía, ¿cuál marcarías? Y empieza a marcar, o sea, los niños ahora vienen con un chip muy adelantado, entonces si tú le pones el teléfono y le dices, tú marca este, los niños lo van a recordar Sí. y lo van a hacer en un momento de emergencia. Entonces, esa idea es muy buena que puedan hacer más padres con sus hijos. Entonces, yo siempre les recomiendo a todos los que toman cursos con nosotros, si ustedes tienen niños pequeños en casa, enséñenles cómo hacer una llamada al número de emergencias, qué número debe de marcar. Ahora, ¿por qué les decimos marca el 911? Porque los niños pequeños no te van a decir el 911, ellos no van a identificar 911, ellos cuentan del 0 al 9, del 1 al 9. Entonces, si les dices 911, saben que marca 911. Uno y se repite otra vez. Ajá. Si tú le dices marca el 911, va a decir, ¿y ¿Cuál ese es? cuál es? Ajá. O sea, que yo no lo veo. Va a decir, yo todavía no me sé eso, hasta Exacto. eso no he llegado. Exactamente, entonces de esa manera ellos aprenden y hay que ponernos a pensar en lo más grave, ¿no? Imagínate que tú estás en casa con tu sobrino y te pasa algo a ti y nada más está él.
¿quién va a solicitar un apoyo? Pues él. Entonces tenemos que enfocar en que todos, desde los pequeños hasta los grandes, sepan cuál es el número de emergencias, en qué situaciones, como mencionabas, podemos usar esa línea, porque no es llamar por llamar, sino explicar cuál es una emergencia, por ejemplo, que le pase algo a papá, mamá, a los hermanos, que no respondan. Exacto. ¿Sí me explico? Que pase, que haya fuego, que pase esto. De esa manera ellos van creciendo con una cultura de prevención y de seguridad, cosa que pues casi mucha gente no la tenemos. Y entonces, no se las enseñan. Exactamente. Entonces, eso será muy bueno por parte de los familiares. Ahora, ¿cuáles son los datos? Como mencionábamos, nombre de la persona que habla, número telefónico, qué fue lo que pasó, o sea, que se cayó, lo atropellaron, fue un choque vehicular, la magnitud. No es lo mismo que yo diga, pues es un choque de carros. Yo me puedo imaginar 2 carros de 4 personas, pero cuando llega la ambulancia, te das cuenta que es un carro contra un camión de 40 pasajeros. Entonces, dices, una ambulancia, pues no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Entonces, es importante que nosotros, cuando hacemos una llamada de emergencia, demos datos que ayuden a que los cuerpos de emergencia completos, datos completos, exacto, lleguen al lugar y lleguen con el equipo necesario. Hay que ser objetivos, ¿no? En ese tipo de cosas. Hay que tratar de narrar para que la persona que esté en la cabina se imagine la situación y pueda utilizar las herramientas para que lleguen al lugar. Eso es, el objetivo es eso, porque el objetivo de esas guías es que a través de las preguntas se hagan esa imagen del escenario. Si nosotros se los damos la información, ellos se hacen la imagen del escenario mental y ya saben cuántas ambulancias, cuántos camiones y qué elementos despachar. Por ejemplo, si yo digo, no, pues es que no reacciona. ¿Desde cuándo? No, pues ya hace como 4 horas. Oye, hijo, pues y pasa, a mí me ha tocado cuando voy a algunos servicios en los que he ido, que llega uno y ¿hace cuánto que está así su familiar? No, pues es que todos los días en la noche se para y hoy anoche no se paró. Y hablan ya a las 8 de la mañana. Entonces dices, pues llega uno y ya no hay nada que se pare. Entonces es importante que nosotros tomemos todo eso en cuenta. Y era lo que te iba a comentar, o sea, por la parte de acá, nosotros llamamos y decimos, oye, es que ¿por qué me preguntas? Hasta nos molestamos. Es que yo lo que quiero es que ya vengan, ¿no? Y no sabemos realmente por qué estas preguntas, pero qué bueno que nos estás explicando, porque si nosotros, es que tuvimos un accidente, ¿y por qué me preguntan? Yo lo que quiero es que ya vayan, ¿no? Ahora sí que sepamos el por qué. Y la base que dijo él más bien es estar tranquilos, porque si estamos desesperados, vamos a estar como la chilindrina tratando de explicar algo, ¿sabes? O sea, vas a estar tan emocionado con la adrenalina del cine que te vas a ahogar en palabras y no vas a decir nada. Entonces hay que tener mente fría. ¿Sabes qué? Mira, pasó un choque en tal lugar, tal. Hay veces que vamos en la carretera, por ejemplo, y vemos accidentes. A veces no es necesario que nos paremos a ayudar. Basta con que hagamos una llamada al número de emergencias y digamos lo que pasó. Porque realmente si nosotros nos paramos vamos a estorbar. Sí. Y nos vamos a arriesgar también. A que nos pase algo. Entonces no hay como que hagamos una llamada oportuna, solicitemos el apoyo necesario y lleguen los especialistas, ¿no? Claro. Exacto. Ahora el siguiente nivel, pues es, ahora sí, si ya voy a tomar un curso de primeros auxilios, puedo brindar una primera atención en lo que los especialistas llegan. Exacto. Pero obvio, tengo que pedir primero la ambulancia, porque imagínense que tengo una persona atragantada o una persona con un paro respiratorio, un paro cardíaco y estoy dando maniobras de reanimación cardiopulmonar y nunca le hablé a una ambulancia. Pues no. Sí. Entonces voy a estar ahí dando compresiones y jamás jamás va a llegar mi apoyo. Entonces, exacto. Y algo muy importante ahorita que estamos tocando el tema de ambulancia, yo me he fijado que aquí no se le tiene mucho respeto a una ambulancia. No se dejan pasar. Exactamente, va la ambulancia, mira, yo me voy a parar aquí en la esquina, entonces que se aguante poquito, yo voy aquí. No, hombre, y todavía la ambulancia con la sirena y todo, obviamente con la desesperación también por tratar de hacer el menor tiempo posible para atender a la persona, muchas veces en lugar de orillarnos, es como das lata. Entonces, lo primero que debemos hacer, una cultura de que sabemos que una ambulancia por la sirena no es porque quiere llegar temprano al almuerzo o porque se le van a cerrar la tienda o algo, es porque quiere llegar rápido a donde está la persona. Exactamente. O a veces ya traen a la persona y necesitan llegar rápido al hospital. Bueno, ha habido varios casos, por ejemplo, se nota la cultura de la gente. A mí me ha tocado, voy manejando y veo que viene una ambulancia y yo me orillo. ¿Por qué? Porque, como te digo, la oportunidad de vivir en el extranjero se nota. Suena una sirena y todos los carros se orillan y se detienen para que pasen los vehículos de emergencia. Aquí en México no. Suena una sirena y le pisa uno más para que no lo alcance, o en cuanto pasa se le pega uno atrás para adelantarse. Eso entonces, a mí me tocó una vez y tuvo accidente. Imagínate, en lugar de eliminar riesgos, estás agregando un riesgo. O sea, una ambulancia va a llegar a tratar de salvar a una persona o de cuidar su integridad
y haces lo que esa persona, puta, que va rápido a la ambulancia, me le pego y me voy atrás de ella. Sí, para y llegar me tocó temprano. ver que chocó. Y ahora, ¿cómo le hace la ambulancia? Me echo de reversa, No, lo pues. atiendo, voy a mi objetivo y después espera. Exacto, que iba a tener Exactamente, entonces hay que eliminar ese tipo de cosas. son conductas que hacemos por falta de cultura. Sí. Entonces es importante. Oigan, antes los puedo interrumpir un poquito. Vamos a ir a un corte comercial, pero ¿qué les parece si regresamos? Ok, Nada más, no le vayan a perfecto. cambiar.